Gobierno venezolano refuerza institución militar. Presidente Nicolás Maduro exhorta a la Fuerza Aérea Bolivariana a mantenerse en defensa de la patria y la soberanía. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exhorta a construir la paz desde las bases del pueblo colombiano al tiempo que mantiene su postura de bombardeos en contra de las FARC-EP. Pero la paz se construye. Jornada de manifestaciones. Ciudadanos salieron a las calles en rechazo a la implementación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre Europa y Estados Unidos. Ahogado por la deuda, el gobierno de Puerto Rico acude a exempleados del Fondo Monetario Internacional en busca de una salida. El país ha acudido a la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Ann Kruger, para que le ayude a resolver la creciente deuda puertorriqueña, que es tan grande que incluso podría requerir una reestructuración muy parecida a la de Grecia. En la actualidad, Puerto Rico negocia con los fondos e inversionistas para obtener préstamos de hasta unos 3.000 millones de dólares en nuevos bonos para reabastecer sus arcas casi vacías. El Estado Libre Autónomo ya tiene más de 70.000 millones de dólares en deuda, incluyendo la de entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica, que negocia una reestructuración buscando extender algunos de sus pagos que vencen el próximo miércoles. En otro escenario, el presidente ruso Vladimir Putin realizó el pasado jueves su línea directa anual en la que respondió inquietudes de los ciudadanos en materia política, social y económica. Allí, el mandatario dijo que Rusia ha superado el pico de las dificultades causadas por las sanciones de Occidente. En línea directa con Putin, el mandatario destacó que la economía rusa creció un 0.6% para el año 2014 y que la moneda local, el rublo, se sigue fortaleciendo pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y el bloque europeo. Putin destacó que el mercado ruso ha mostrado un buen dinamismo y estabilidad y que su gobierno ha logrado impedir el crecimiento de la inflación, resaltando que el reto ahora va dirigido a reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo. El presidente ruso aseguró que las sanciones antirrusas nada tienen que ver con la crisis ucraniana, por lo que no ve viable un levantamiento de las sanciones en los próximos días, destacando además que Rusia quiere que la economía ucraniana salga de la crisis. Es poco probable que debamos esperar que el levantamiento de las sanciones, ya que es una cuestión puramente política. Estas son cuestiones estratégicas sobre nuestra cooperación para alguno de nuestros socios, para contener nuestro desarrollo. Ante esto, el mandatario indicó que Rusia le sacará provecho a estas medidas de acorralamiento, elevando la economía rusa a un nuevo nivel a través de la expansión a nuevas fronteras. Pese a que en diciembre pasado el propio presidente aseguraba que la salida de la crisis llevaría 2 años, este jueves estimó que la salida podría llegar más rápido de lo previsto. Pasamos a nuestras caricaturas de impacto. En esta oportunidad, Mafalda es la protagonista. Vamos a ver esta imagen que dice lo siguiente. Vemos allí a Mafalda diciendo: no tengo por qué obedecer a nadie, mamá, yo soy un presidente. Y dice, o le contesta a la mamá: y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Es parte de la crítica sobre lo que ha sido el poder de estos organismos neoliberales en algunos presidentes, en algunas naciones, sobre todo en el viejo continente. ¿Vamos? La pobreza en Portugal continúa profundizándose luego de que el país aplicara las políticas recomendadas por la Troika Europea. Analistas y expertos no son nada optimistas con la situación. ¿Cómo ha impactado esas recetas en la población de Portugal? Le comentamos. En los últimos años se ha demostrado que las recetas neoliberales que impone la Troika solo conducen al fracaso. Portugal es claro ejemplo de ello. Sus ciudadanos son víctimas de una grave crisis social que, según expertos, no tiene revés. La pobreza se ha profundizado y sobrepasa el 22%. Y cada vez son más las personas que viven en las calles y no tienen que comer. A esto se le suma la precarización del empleo, cruda realidad que afecta a más del 40% de trabajadores menores de 25 años. Pese a que el gobierno nacional se jacta diciendo que el porcentaje de la población desempleada asciende a tan solo un 14%.
Investigaciones realizadas por universidades locales revelan que el porcentaje de parados rebasa el 29%. Ante la grave crisis, las protestas no se han hecho esperar. Estudiantes, policías, trabajadores de las empresas públicas de transporte, entre otros sectores, han realizado grandes manifestaciones en contra de la destrucción de empleos, la pobreza, la exclusión social y los recortes sociales. Y es que mientras el gobierno aplica reformas estructurales vía programas neoliberales con el pretexto de paliar la crisis, la realidad es otra. La deuda pública continúa incrementándose, llegando entre diciembre de 2014 y enero de 2015 a los 6.600 millones de euros. Vamos al análisis de esta situación. Nos acompaña Jorge Malleiros, profesor de la Universidad de Lisboa y miembro de la Liga de Derechos Humanos de Portugal. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué efectos han tenido los recortes implementados por la Troika en Portugal, a su juicio? Pues ha tenido efectos enormes en distintos dominios de la sociedad y de la economía. Por una parte, hay toda una serie de servicios públicos que tienen hoy más dificultad en cumplir su trabajo. Mismo que el personal continúe trabajando, yo creo, bien, en muchos casos no satisfecho, pero bien. Pero en la salud hay claramente más dificultad en hacer prescripciones, en responder bien a las necesidades, a las demandas de la población. En educación yo creo que hay también mucho más dificultades en las universidades, en las escuelas. Se notan cosas que solo se veían en Portugal, yo creo que en 2000 o 2000 picos. Tenemos, por ejemplo, yo creo que esas pequeñas cosas que se notan en los servicios públicos, en los edificios públicos. Por ejemplo, tú tienes la conservación es peor. Hay un poco más de degradación en las cosas. Cuando se degradan, se mantienen degradadas por periodos mucho más largos que hace 3 o 4 años, ¿no? Si tienes un problema en una pared, se queda el problema por mucho tiempo. Si tienes un problema en un baño, el problema del baño se mantiene. Hay mucho más huecos en las calles y carreteras del país o de la ciudad de Lisboa que antes. Por eso se nota una degradación que es un símbolo, yo creo, de un poco de menos desarrollo o mismo de atraso de desarrollo. Y otros efectos son efectos estructurales mucho más fuertes. Tienes un crecimiento del paro que es enorme. Ha llegado en mediados del 2013 a 17,5%. Y hoy, si es menor, con 13%, un poco más, aún es bastante elevado. 13,4% es mucho. Y además esta reducción va asociada a cosas que también estaban mucho más presentes en la sociedad portuguesa en el pasado. Tienes una salida de gente por emigración, un país que atraía inmigrantes en el momento de la transición del siglo, en que llegaran pues decenas de miles de personas de Europa del Este, de Brasil, de África, especialmente de lengua portuguesa. Cuando llegamos a casi medio millón de extranjeros, pues este periodo de 98-2002 está terminado, no llega nadie y salen entre inmigrantes temporarios e inmigrantes permanentes 120.000 personas al año, lo que es muchísimo. Y mismo que una parte son temporarios, estos son cifras que están no muy distantes de las salidas enormes del Portugal subdesarrollado de fines de los años 60 del siglo XX e inicios de 70. Ahora, cifras demuestran que la pobreza se ha profundizado en el país europeo, alcanzando a más del 22%. ¿Han cumplido su objetivo estas recetas neoliberales? Depende de lo que son los objetivos de la receta neoliberal. Si los objetivos son, por ejemplo, dos, que son que tengas un déficit público relativamente bajo, de alguna manera sí, pero con un enorme retraso, porque estás llegando a los 3%, con retraso. Y si el objetivo es garantizar de alguna manera una transición de lo que son servicios públicos a la iniciativa privada, eso también de alguna manera. Si los objetivos son estos dos, pues cuentas públicas un poco más equilibradas y transferencia de lo que son servicios sociales en el dominio de la educación, en el dominio de la salud, la energía, el abastecimiento de agua,
para la esfera privada, los transportes, ahí sí tienes algún resultado de la receta. Ahora, si piensas en la población y si dices que lo que quieres es tener más justicia social, tener mejores condiciones de vida, reducir el peso de la deuda en el Producto Interior Bruto, entonces la receta no resultó nada, porque tienes un paro enorme, tienes mucho más pobreza, lo que decías, 22%, es en este momento seguro que hay mucho más gente pobre que antes y también aún los estudios son contradictorios, pero yo creo que en este momento, quizá no al inicio de la crisis, no en los primeros años, pero ahora tienes mucho más inegalidad entre los más ricos y los más pobres. Por eso en este dominio yo creo que si el objetivo es mejorar de alguna manera la componente social de la población, no. Si es una agenda neoliberal pura de iniciativa privada, sí, y contestar la parte de provisión estatal, entonces el resultado fue positivo. Bien, Jorge, vamos a ver ahora algunos datos. La crisis en Portugal se evidencia en el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Las privatizaciones y los recortes sociales pues están a la orden del día. Vamos a ver algunos datos para entender más sobre la realidad en este país europeo. La Troika exige aplicar recortes sociales para contener la deuda pública. En esta ocasión, el sector salud es uno de los más perjudicados. El Ejecutivo optó por el sistema de repago sanitario. Esto quiere decir que cobra a todos los pacientes 5 euros por la consulta del médico de cabecera y 3 euros por el servicio de enfermería. El impuesto de hospitales públicos alcanza 10 euros por consulta en el médico de especialidad, unos 20 euros por servicios de urgencias y 50 euros en caso de que se requiera análisis complementarios del paciente. Esos costos son sumamente altos si se toma en cuenta que la mayoría percibe un salario mínimo que no sobrepasa los 500 euros. El pasado 10 de abril, trabajadores de la empresa pública de transporte paralizaron el 80% de sus operaciones, condenando la privatización de este sector. Otras empresas estatales que están pasando por la misma situación son la aerolínea TAP, el Metro de Lisboa y CP Cargas, que gestiona los trenes de mercancías. Según las estadísticas, en Portugal hay más de 2 millones de pobres. 1 de cada 10 portugueses vive en situación de privación material, es decir, deben decidir entre comer carne o pescado cada 2 días o pagar las facturas. Un 27% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Más de la mitad de los desempleados no cobran ningún tipo de ayuda y hay pensiones que no llegan a los 300 euros. Cada vez hay más portugueses que ganan solo el sueldo mínimo, que alcanza los 505 euros a los que hay que restarle los impuestos. Precisamente, Jorge, estudios recientes han arrojado que el 25% de los menores de 25 años son los más afectados por los recortes sociales que cada vez son más intensos. ¿Corre el riesgo Portugal de una generación perdida, como dicen algunos analistas? Bueno, se habla ya de la generación perdida. Se dice, hay de alguna manera un discurso político que dice, hay generaciones que estaban bien, esta generación va a estar mal, pero con la política que se implementó, la política de la Troika y el memorando de la Troika, y lo que se va a hacer en los años siguientes. Es bueno decir que el gobierno portugués a un momento dice que podía ir más allá de la Troika, lo que es tremendo de alguna manera, porque las medidas que son propuestas por la Troika ya son muy duras, y que la generación siguiente será la que va a beneficiar de estas reformas. Y lo que pasa es que yo creo que ningún país puede dar de perdida una generación. Eso no es viable, no es aceptable. No hay Portugal y portugueses. Las dos cosas son lo mismo. Y la política que se desarrolla tiene que ser por la población. Y por eso tiene que haber medidas fundamentales para garantizar que esta generación, de hecho, no es una generación perdida. Y que la única solución que queda, y que al inicio de la crisis era de alguna manera apuntada de una forma ligera por el gobierno portugués, era que pueden salir. Hay oportunidades en Alemania, en otros países, y en Angola o en Brasil, y la solución para la generación perdida es inmigración. Yo creo que no tiene que ser así, que hay muchas posibilidades para que aún se recupere esta generación, con inversión que permita trabajo,
con una política que de alguna manera cambia el tipo de relaciones laborales neoliberales, por ejemplo, garantizando que hay contratos mucho más largos que la precariedad que hoy tenemos en Portugal y un poco por toda la Europa, porque la receta, como lo vimos, lo intentó el Fondo Monetario Internacional en América Latina y ahora la lógica neoliberal es en toda la Europa. La precariedad de los jóvenes no es un explosivo portugués, es lo mismo, ¿no? Jorge, por último, ¿cuáles son las expectativas para la economía del país en los próximos años? Bueno, la primera cosa es que no sabemos lo que va a pasar al final del año con las elecciones, pero se puede siempre decir que como tenemos un bloque central con dos partidos más unos, los partidos de que se llama el arco de la gobernación, que el cambio no va a ser muy grande porque las perspectivas son que el Partido Socialista, que es la oposición, pero que hace parte de este grupo de partidos que están sistemáticamente en el poder desde 76, por eso desde casi 40 años, que las cosas no van a ser muy distintas. Pero como la idea es una perspectiva social, yo creo que si hay un cambio y si el Partido Socialista entra en el gobierno al final del año, tendremos más preocupación social. Y esto quiere decir que mi esperanza es que en el presupuesto público se pueda gastar un poco más en las componentes sociales, educación, salud y también en la ayuda a las familias. Y por otra parte, una inversión muy fuerte, pero tendrá que ser no solo Portugal, pero Portugal y la Unión Europea, una inversión muy fuerte en la dinamización de la economía y creación de empleo. Yo creo que esto es esencial. Por una parte, componente social y por otra parte, inversión con la idea de creación de empleo. Y esto es lo que no se hizo en los últimos años. Y se tiene que hacer, pero tiene que ser más que Portugal exclusivamente. Portugal es muy pequeño para que una reforma con inversión sea suficiente para resolver el problema del paro o reducirlo bastante. Gracias, Jorge, por su tiempo. Gracias a usted. A mí me gustó mucho también. Bueno, Jorge, la situación de Portugal. Gracias a usted, Jorge Malleiro, desde España. Y a propósito de esta situación, cómo han afectado los recortes sociales y lo implementado en la Troika en ese país. Gracias por seguirnos. Es momento de contrastar titulares de prensa y lo que no comentan los indicadores. Comenzamos con Europress, que titula lo siguiente: el gobierno de Italia mejora sus previsiones económicas, titula este medio, resaltando que el Ejecutivo liderado por Matteo Renzi ha revisado una décima al alza su previsión de crecimiento en 2015 hasta el 0,7% frente al 0,6% estimado el pasado otoño. Asimismo, Roma espera que el PIB italiano acelere su expansión en 2016 al 1,4% frente al 1% previsto con anterioridad. Pasamos ahora a lo que no refleja, lo que no muestran los indicadores. En esta oportunidad lo trae el economista.es, que nos dice: Italia anuncia nuevos recortes por importe de 10.000 millones de euros. La nota comenta sobre el primer ministro italiano, que tuvo que hacer malabares verbales al presentar el documento de economía y finanzas, y dijo que no hay recortes ni subida de impuestos, sino una revisión del gasto público. Pero la realidad es otra. Los recortes equivaldrán al 0,6% del PIB, más o menos 10.000 millones de euros, comenta este titular, y es lo que no comentan los indicadores. Seguimos con Prensa Latina, que nos dice: reportan aumento de desempleo en Italia. Este país registró en febrero una tasa de desempleo de 12,7%, una cifra superior en 0,1 puntos a la de enero. En otros datos, también la cantidad de personas sin trabajo aumentó en 23.000 durante febrero último, algo que destaca este medio y que no comentan algunos indicadores en Europa. Finalizamos con Libre Red, que titula: políticas neoliberales ponen en riesgo de pobreza a 1 de cada 3 personas en Italia. El 28,4% de la población sufre riesgo de pobreza o exclusión social. Ese porcentaje, que sobrepasa la media de la Unión Europea, es preocupante. Además, el aumento de los jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja en ese país europeo. Pero vamos a ver ahora
¿Cómo se mueven las redes sociales? Lo hacemos con Público.es, que destaca en su titular: Rato, detenido para el registro de su casa y despacho, es liberado después de medianoche. Rodrigo Rato fue director del Fondo Monetario Internacional y Banca, entre otros cargos de importancia. La Fiscalía llevaba ya unos días investigando el patrimonio del ex vicepresidente económico de Aznar después de que se acogiera a la amnistía fiscal en el año 2012, según fuentes. ¿Qué opinan los usuarios de la detención de Rato, señalado por supuesto fraude y blanqueo de capitales? Vamos a ver algunos trinos en la red social Twitter. El usuario Reinaldo nos dice: Rato, lamentablemente el sistema lo protege mediante ley de blanqueo, declara los montos esquilmados y sigue. Por otro lado, la usuaria Montserrat comenta: ha tardado mucho, tal vez ya no podían dar largas. Menudos sinvergüenzas, dice en su expresión este trino Montserrat. Por otro lado, Víctor Mariño Martínez destaca que faltan el ex-rey, Pujol, Aznar, González, en fin, toda la casta tras de evasores fiscales, bandidos, dice Víctor Mariño Martínez. Y cerramos con Juan Manuel García, un usuario que nos comenta: seguro se metió con los intereses de otro capo, todos son un clan de ladrones. Parte de las reacciones a través de la red social Twitter en torno a la detención de Rato. Vamos a finalizar con la agenda, lo que va a ser noticia económica durante la próxima semana. Comenzamos el lunes 20 de abril en La Habana, donde el gobierno recibe a una comisión especial encabezada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Posteriormente, el miércoles 22 en Bruselas, los sindicatos socialistas anunciaron una huelga general en los servicios públicos. Pasamos ahora a Rusia, pues el jueves 23 de abril, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, arriba a ese país para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Y finalizamos el viernes 24 de abril en Riga, donde los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona y después de los 28 celebran un consejo informal. Estamos atentos a estas y otras informaciones en nuestra sala de redacción. Hasta acá lo más destacado esta semana en Infolibre.